Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. El título que yo le puse a la predicación es ¿de quién esperamos? Nosotros como seres humanos esperamos, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos sentimos frustrados porque sentimos que nosotros hacemos por otras personas, hacemos por nuestros hijos, hacemos por nuestro esposo, hacemos por los amigos. Y muchas veces sentimos que no somos retribuidos, ¿verdad? O sentimos que estamos dando, que nos estamos entregando y no estamos siendo retribuidos. No vemos que las personas nos agradecen, de pronto no vemos hijos agradecidos, no vemos un esposo que agradece. Nosotros mismos a veces sentimos que no agradecemos o no devolvemos en la medida en que nos dan. Pues el ser humano está hecho de esa manera, porque somos hijos del pecado, ¿verdad? Y se nos hace fácil recibir, pero muchas veces no sabemos retribuir. Pero ¿quién está equivocado cuando como ser humano esperamos de otro ser humano? Estamos equivocados nosotros, porque nosotros no debemos dar esperando recibir, ¿verdad? Porque nos frustramos y nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque estamos esperando de otro ser humano. Otro ser humano que tiene sus fallas, otro ser humano que peca igual que nosotros, otro ser humano que a lo mejor no le enseñaron a ser agradecido. Porque yo pienso que el agradecimiento a nuestros hijos tenemos que enseñarles a ser agradecidos. A ser agradecidos, ¿verdad? A mí me enseñaron, y a lo mejor hoy en día no comparten esa teoría. Yo recuerdo mucho que anteriormente, cuando yo era una niña, no hace mucho tiempo, los padres nos decíamos, hijo, estudie, yo me estoy sacrificando porque tú eres la esperanza mía. ¿Qué nos estaban diciendo cuando nos decían eso? Nos estaban diciendo, cuando yo sea viejo, tú debes retribuirme lo que yo he hecho por ti, ¿verdad? Entonces nos tienen que enseñar a agradecerle a nuestros padres lo que los padres hacen por nosotros. Porque hoy en día vemos que hay muchos hijos que abandonan a los padres, hay muchos padres que llegamos a viejos, a nosotros no nos va a pasar, donde vemos que no se ocupan de los padres, ¿verdad? Donde vemos que se les hace fácil olvidar lo que los padres hicieron. Entonces, ¿pero quiénes somos los equivocados? Los equivocados somos nosotros como seres humanos que esperamos de los seres humanos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a esperar, ¿pero de quién? De Dios. Porque es Dios el que nos va a retribuir. Porque es Dios el que va a hacer por nosotros. Porque es Dios el que nos va a pagar. ¿Quién nos puede pagar mejor que Dios? ¿El hombre? ¿El hermano? ¿El esposo? ¿El hijo? No. No son ellos los que nos van a pagar. Aunque nosotros recibamos de ellos, en la medida justa nos va a pagar el Dios Todopoderoso, que fue el que nos creó. Entonces, aquí estamos equivocados cuando ponemos nuestra confianza en otras personas para que sean ellos quienes nos recompensen. Porque quien promete y no falla su palabra y nos paga en la medida justa, con justicia, es el Padre Todopoderoso. Salmo 23, 1 al 3, lo pueden buscar. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Cuando esperamos en Dios, nosotros no seremos avergonzados. Yo recuerdo cuando mi esposo estaba terminando el negocio, que muchas veces él se sentía frustrado, porque pues él tocó muchas puertas, porque no teníamos el dinero para terminarlo, y él tocó las puertas a mucha gente, a muchos que él creía que eran sus amigos, al punto que una vez fuimos a Cabima y él le llegó a un señor que era colega de una estación de servicio, y él me contaba que ellos salían a echarse palos en ese tiempo, andaban juntos, él creía que eran amigos. Y cuando él le dijo, mira, yo pues tengo esta situación, estoy reconstruyendo el negocio, no tengo el dinero, y como nosotros somos amigos, la respuesta de aquel supuesto amigo de mi esposo fue decirle, ¿y quién te dijo a ti que nosotros éramos amigos? Y tocó muchas puertas, y muchas puertas se le abrieron y otras puertas no se le abrieron. Pero él recibió y nosotros recibimos bendición cuando esperamos de Dios.
cuando nosotros nos arrodillábamos y le pedíamos a Dios que fuera Él quien nos bendijera, que fuera Él el que culminara, que fuera Él el que nos bendijera, era de Dios que recibíamos y fue Él el que le permitió terminar el negocio. Y nos dimos cuenta a través de la experiencia de que pues Dios es el único amigo, el verdadero. Y no quiere decir que no vamos a confiar de otro ser humano, que no vamos a confiar en nuestros hijos, que no vamos a confiar en nuestro esposo, que no vamos a confiar en el amigo. No, no quiere decir eso. Es simplemente que tenemos que desarrollar como un instinto de protección a nosotros mismos para que no seamos defraudados. Cuando recibamos en retribución por lo que hacemos por otro, le damos gracias a Dios. Cuando no recibimos, le damos gracias a Dios, porque igualmente Dios es el que paga. Dios es el que va a darte. Yo no sé si ustedes recuerdan, no al pastor, porque yo sé que al pastor nunca lo van a olvidar, pero los que tuvieron la oportunidad de darle algo al pastor, que me imagino que fueron muchos. Yo notaba en el pastor, que el pastor, cuando tú le dabas algo, él no te decía gracias, hijo. Él decía gracias, Dios. Y le tiraba un beso a Dios. ¿Por qué le daba las gracias a Dios? Porque era Dios quien utilizaba a la persona que él quisiera para bendecir y para complacer los deseos del corazón del pastor, para suplir las necesidades del pastor a través de cualquiera de nosotros, a través de inclusive de desconocidos. El pastor recibió de gente que no conocía. ¿Y a quién le dio las gracias? A Dios. ¿Por qué le dio las gracias a Dios? Porque fue Dios quien le proveyó, porque fue Dios a través de alguien que le dio, porque fue Dios quien miró su necesidad, porque fue Dios quien le complació. Y entonces, ¿qué pasaba? Dios, viendo el agradecimiento del pastor a él, que fue su proveedor, bendecía y recompensaba a aquel a quien él usó para darle al pastor. Así nos pasa a todos, así nos va a pasar, le pasó al pastor. Pero tenemos que aprender a no ver al ser humano para que no seamos unas personas frustradas, esperando el agradecimiento, esperando que hacemos por un amigo y vemos que ese amigo no valora lo que hacemos o no lo ve, o el hermano no lo ve, o el esposo no lo ve. No, tenemos que darle gracias a Dios porque nos usa para bendecir a otros y Él será quien nos recompense. En la Biblia, nosotros vemos historias, hay muchas. Aquellas personas que leen la Biblia mucho más que yo. Vemos varios casos en la Biblia de personas que a lo mejor nosotros pensamos que porque estaban cerca de Jesucristo eran perfectas. Vemos el caso, o que tenían mucha comunión con Dios. Vemos el caso de Abraham. Abraham, que fue llamado por Dios su amigo. Abraham, ¿de quién esperó Abraham? De Dios. ¿Cuándo esperó Abraham de Dios? Cuando Dios le pide a Abraham que le dé a su hijo Isaac. Yo creo que no habemos en este mundo nadie que sea capaz de entregar un hijo. Y mucho menos al hijo amado. Isaac era el hijo amado de Abraham. Y Dios se lo pidió. Y él estuvo dispuesto a dárselo. Él no renegó. Él, me imagino de pronto, no sé, pienso yo, se preocuparía. Pero él obedeció y esperó. ¿En quién? En Dios. Él sabía, cuando él subió al monte en donde Dios le dijo que subiera, a la colina, al cerro, a lo alto, él le dijo a la gente que lo acompañó, que estaba abajo, le dijo, espérenme aquí, nosotros iremos y regresaremos. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Confiando en que era Dios quien se iba a proveer de un cordero para el sacrificio. ¿De quién esperó? De Dios. Entonces, eso es un ejemplo a seguir. Tenemos el caso de Job. Job, nosotros sabemos, o sea, ustedes saben, nosotros sabemos, los que hemos leído la historia de Job, que Job era un hombre muy rico, que tenía mujeres, que tenía hijos, que tenía ganado, que tenía de todo tenía Job. ¿Qué pasó con Job? Que Job llegó a pasar por unas situaciones muy difíciles para el ser humano. Llegó a enfermarse, llegó a perder hijos, llegó a perder casa, todo lo perdió la salud. Pero ¿qué hizo Job? Y no quiere decir Job se desesperó tanto que Job maldijo el día de su nacimiento.
Ese debe ser el 29 de febrero, digo yo, que aparece cada 4 años en el almanaque. Pero estaba desesperado Job, muy desesperado. Y fue juzgado por sus amigos, los que vinieron y lloraron por él cuando lo vieron. Me imagino que, no sé, lo verían así sarnoso, todo bueno, acabado. Pero después que los amigos se lamentaron, ¿qué pasó? Que empezaron a decir a Job, empezaron a juzgar a Job, decirle, probablemente eso sea un castigo de Dios para Job. Debe haber algún pecado oculto por ahí que tiene Job y Dios le está castigando. ¿Qué hizo Job? ¿Esperó en quién esperó Job? ¿En su mujer? ¿En sus amigos? ¿En quién esperó? En Dios. Porque fue Dios quien le dio la victoria. Porque él, la palabra no dice, no sé, de pronto lo hizo. Pero no dice que hicieron oración o hicieron vigilia por Job. Su esposa le dijo que reniega de tu Dios y muérete. Se supone que la esposa tenía que estar ahí, al pie del cañón con Job, dándole aliento, dándole esperanza, diciéndole tú sales adelante, tenemos un Dios que puede. No, le dijo reniega de tu Dios y muérete. ¿Y qué hizo Job? ¿Esperó en quién? ¿Esperó de su esposa? No. ¿Esperó de sus amigos que vinieron de los lejos? No. Esperó en Dios y no quiere decir que no se desesperó. Por supuesto, somos humanos, Job era un humano. Pero a la larga, lo importante es saber que vamos a esperar o que podemos esperar en un Dios que no nos va a avergonzar, en un Dios que no nos va a poner una carga más pesada a la que podamos llevar, en un Dios que va a ser por nosotros, en un Dios que siempre está ahí, en un Dios que oye tu oración, que ve tus necesidades, que ve tus calamidades, que ve, todo lo ve, que es el que te prospera, que es el que te sana, que es el que te salva, que es el que te dio la oportunidad de conocerle, que es por el que su Hijo Jesucristo vino a morir en la cruz. Entonces Dios nos dio la oportunidad. Así podemos ver también el ejemplo de Judas. ¿En quién esperaría Judas? Judas no esperó en Dios. Porque si Judas hubiese esperado en Dios, Judas no hubiese quitado su vida. Yo me imagino que Judas esperó del ser humano. ¿De quién esperó el perdón? Judas esperaba el perdón de los sacerdotes, ¿verdad? Y él tiró las 30 monedas. El que escribí yo aquí de Judas, que fue lo que hizo ese sinvergüenza. Él esperaba el perdón de la gente, de pronto de la gente que le pagó para que entregara a Cristo. Y parecía que se arrepintió, pero realmente no se arrepintió, porque su arrepentimiento estaba basado en esperar que los sacerdotes o la gente importante a quien le había pagado a él, le perdonara. Y ellos estaban agradecidos con Judas porque había entregado al Rey de Reyes. Pero esperó en quien no debía esperar. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que fue y acabó con su vida. ¿En quién esperó Pedro cuando negó 3 veces a Cristo? Esperó en Dios, él lloró, él sabía que tenía el Dios que lo iba a perdonar. Que a pesar de que negó a Cristo, después de haber caminado con él, después de haber cortado la oreja de ese soldado, él se arrepintió y lloró y esperó el perdón, pero de Dios. No estaba esperando el perdón de la gente que lo estaba identificando con Jesús. Entonces, esos son ejemplos a seguir y a no seguir el de Judas. Tenemos que saber esperar en el Señor y vamos a ser personas con menos frustraciones, con menos resentimientos con los demás, con menos resentimientos con nosotros mismos, porque a veces esperamos hasta más de nosotros que de Dios. Y también nos frustramos porque somos personas pecadoras, somos personas imperfectas, somos personas que pues no de pronto no somos capaces de dar ni darnos a nosotros mismos lo que creemos que merecemos. Yo estuve viendo hace como 2 semanas, de pronto llegué perezosa del viaje, no sé, o sería el Espíritu Santo que me quería mostrar algo. Yo me quedé en la casa un lunes, no me dieron ganas de ir a trabajar y me quedé viendo televisión. Y empecé a ver una película de un monje que se llamó Martín Lutero.
Martín Lutero fue un monje alemán que se rebeló en contra de algunas predicaciones que estaba dando la iglesia romana de aquellos tiempos, donde le enseñaban y le predicaban a la gente que el ser humano podía pagar por sus pecados, pagaba indulto por sus pecados. Él le predicaba a la gente, él se rebeló en contra de eso, porque él sabía que esa no era la verdad que Cristo predicaba. El único que pagó por nuestros pecados fue Jesucristo, que pagó en la cruz del Calvario. Entonces Martín Lutero fue juzgado en ese tiempo por la iglesia romana y por el rey. Hubo un episodio de la película donde a Martín Lutero lo llaman como a juicio y está allí un arzobispo de la iglesia católica que asesoraba al rey. Y el arzobispo quería que quemaran en la hoguera a Martín Lutero. ¿Por qué? Porque él estaba abriéndole los ojos a la gente, porque él tradujo la Biblia al alemán y porque dio acceso a la gente, a que la gente leyera las escrituras, que en ese tiempo no lo había, solamente lo leía el alto sacerdocio. Y por supuesto lo adaptaba a su conveniencia. Tenían que renovar la iglesia de San Pedro y entonces empezaron a decirle a la gente que por una moneda ellos pagaban por sus pecados, podían ser indultados. Y Martín Lutero sabía que eso no era así, que eso no era lo que decía la palabra, que eso era ir en contra de la verdad de Cristo, y él se rebeló a eso. Pues Martín Lutero lo llevaron a juicio y allí había muchos libros escritos por Lutero y el que le estaba haciendo el interrogatorio le pregunta: Martín Lutero, ¿tú eres el autor de estas obras? Le dijo: sí, yo soy. ¿Tú te retractas de lo que en ellas escribiste? Por supuesto. Martín Lutero sabía y tenía claro que la intención era que él no se retractara para poder quemarlo en la hoguera y así acabar con él, y la iglesia pues seguía predicando lo que iba a predicar. Pero la iglesia sabía que ya él tenía muchos seguidores, incluso todos los príncipes de esas comarcas cercanas pues escuchaban lo que Martín Lutero predicaba. Entonces no les interesaba a la iglesia católica que Martín Lutero siguiera extendiendo sus teorías con respecto a la verdad de Cristo, lo que él había aprendido, lo que él creía, porque él había ido a Roma enviado por su padre espiritual y había venido totalmente decepcionado. Inclusive en una de sus predicaciones en una iglesia, él decía: Roma es una basura. Yo estuve en Roma y en Roma yo pagué con una moneda por los pecados de mi abuelo. Mi abuela y mi tío, no sé qué habrá sido de ellos, porque no tenía más moneda para pagar por sus pecados. Pero les estaba diciendo que eso era mentira, que eso era un error, que por eso Roma mentía y negaba la verdad de Cristo. Entonces, bueno, llevaron a Lutero. Por supuesto, Lutero, cuando le preguntan que si se retracta de lo que escribe, él sabía que estaba en juego su vida. Entonces él le dice al rey que si es posible, que si le permiten pensar su respuesta. Él necesitaba pensar qué iba a decir, porque él no quería ir en contra de lo que él había aprendido, en contra de lo que él creía, en contra de la verdad que él conocía, que era la verdad de Cristo, o morir. O sea, él pues tenía miedo de morir, seguramente. Entonces el arzobispo le dice al rey que no, que le diga que no, que tiene que responder en ese momento. Sin embargo, el rey, sabiendo que los príncipes y la gente que estaba allí estaba a favor de Lutero, porque empezaron a darle porras, el rey le dijo: ok, está bien, te doy hasta mañana para que pienses tu respuesta. Martín Lutero lo llevaron como a una celda, un cuarto, una cosa así. Y Martín Lutero tuvo una lucha fuerte. Me imagino que allí estaban sus temores, allí estaban su preocupación, allá estaba el miedo a morir. Y él tuvo como una lucha con, no sé, me imagino que con un demonio, con una cuestión. Y él se daba contra las paredes y decía: te siento detrás de mi oreja. Siento que estás ahí, sé que me quieres destruir. Pero después que él tuvo esa lucha, él esperó en Dios, se acostó en el piso, puso sus manos en forma de cruz y empezó a repetir muchas veces: Dios, yo soy tuyo, sálvame. Dios, yo soy tuyo,
sálvame. Dios, yo soy tuyo, sálvame. Él esperó en Dios. Él le pidió a Dios que le salvara. ¿Por qué? Porque él sabía que la respuesta que él quería dar probablemente le costara su vida. Aunque a la larga, pues me imagino que él estaría dispuesto. Él estaría dispuesto porque él ya había difundido la verdad de Cristo que había aprendido. Y al otro día él fue de nuevo al juicio y le hicieron de nuevo la pregunta: doctor Lutero, ¿usted escribió estas obras, estos libros? Le dijo, sí, yo los escribí. ¿Se retracta de lo que en ellos escribió? Y él le dijo, no me retracto. No me retracto porque retractarme sería ir en contra de la verdad de Cristo que yo aprendí y que estoy obligado por su palabra a predicar. Y no se retractó. ¿Qué hizo el rey? ¿Qué quería el arzobispo? Quemarlo en la hoguera. Eso era lo que le interesaba. Pero no lo pudo quemar porque toda la gente que estaba allí se levantó y empezó a decirle: Lutero, estamos contigo. Lutero, estamos contigo. Lutero, estamos contigo. Y no lo pudieron quemar. Lo exiliaron. Después de allí hubo una lucha. Pensaron, por supuesto, el arzobispo mandó a matarlo en el camino. En el camino lo dejó, la escolta que lo llevaba del rey, se fueron por otro camino y lo dejaron solo. Vino alguien que estaba de la tendencia de Lutero, lo rescató y él estuvo exiliado. Pero la gente pensaba que Lutero lo habían matado. Y se alzó una guerra entre los protestantes, que eran los seguidores de Lutero, y la iglesia romana. Entonces empezaron a matar a sacerdotes, a apedrear iglesias, todo esto. O sea, hubo una contienda allí bastante difícil. Pero al final, pues Lutero no. Dios, que tenía trazado un propósito, salvó a Lutero. Y el rey no pudo. Después, pues todos los príncipes de por allí ya creían en Cristo, lo habían aceptado. Y el rey los llamó para prohibirles a cada uno de los príncipes que leyeran. O sea, el rey le dijo a los príncipes que debían decirle a su gente que no podían leer las escrituras. Y un príncipe se levantó y le dijo: lo siento, señor, pero yo no voy a prohibirle a la gente que lea las escrituras, porque esa es la verdad de Cristo en la que yo creo. Y pues después el rey se molestó porque tenía allí al bendito arzobispo ese, que lo que quería era la hoguera para Lutero. Y entonces le dijo a los príncipes: ustedes deben asistir mañana a un acto religioso que el rey tenía y deben rendirme honor. Uno de los príncipes se levantó y le dijo: lo siento, señor, yo no voy. Pues vas. Y él le dijo: lo siento, señor, yo no voy. No le prohibiré a la gente que lea la palabra de Dios y tampoco iré a rendirle honor, porque el honor es solamente para mi Dios. Le dijo: me arrodillo delante de ti, inclino mi cabeza para que la cortes con tu espada. Él estaba dispuesto a morir, pero yo me imagino que él esperaba en Dios, en el Dios en el que él creía. Y por supuesto, cuando el rey vio que él se arrodilló, me imagino que diría: nada, le cortó la cabeza a este y los demás, listo, vienen mañana para mi cosa. Pero resulta que entonces vino otro príncipe y se arrodilló al lado del primero y se inclinó y también dobló su cabeza, y así se fueron uniendo todos los príncipes, se arrodillaron, inclinaron su cabeza, y después toda la gente que estaba en la sala hizo lo mismo. ¿Qué le quedó al rey? Nada. No le quedó más que, pues, cumplir con el propósito, porque quien estaba cumpliendo su propósito a través de Lutero era Dios. Era necesario que la palabra de Dios se escuchara, que la palabra de Dios se leyera, para que la verdad llegara a todos. Y utilizó a Lutero. ¿En quién esperaron? En Dios. Todos esperaron en Dios. Entonces tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que esperaron en Dios, que es en quien nosotros como cristianos debemos aprender, debemos madurar y debemos crecer en esto y saber y entender que no es del ser humano en quien debemos esperar.
que debemos esperar en Dios, porque Dios es el único justo, es el único al que nosotros pedimos y sabemos que nos va a dar en la medida, en que sabemos que nos va a cumplir, en que sabemos que no retrocede en su palabra, en que sabemos que cumple sus promesas, en que sabemos que no nos va a defraudar, en que Él es maravilloso, que Él nos dio la oportunidad de estar aquí, que Él va a cumplir su propósito en nuestras vidas y que Él va a hacer por nosotros y que por encima de Él no hay nadie y que Él es fiel, que siempre cumple su palabra, que Él nos proveerá, que Él nos sostendrá, que Él va a hacer en nuestras vidas según su propósito. Y el propósito de Dios para nosotros siempre es bueno. Siempre vemos que Él, a veces no entendemos qué es lo que Dios quiere con nosotros, qué es lo que nos quiere decir. A veces nos da una respuesta o a veces se tarda en la respuesta y nosotros no sabemos, a veces nos confundimos. O a veces cuando no escuchamos la respuesta de Dios empezamos a buscar en el hermano que tenemos al lado, en el amigo. Tenemos una necesidad y esperamos que el hermano vea nuestra necesidad y sea él el que la cumpla, sea él el que nos sustente o sea él el que nos socorra. Y a lo mejor no recibimos la respuesta del hermano y entonces nos sentimos defraudados. Hay mucha gente, yo he visto mucha gente, lamentablemente de esta iglesia, que he sabido que se han ido, decepcionados de quién, decepcionados de pronto de algún hermano, de algún grupo, decepcionados de mí, o decepcionados, bueno, de mí espero que no, en el Señor. Pero se han ido decepcionados. ¿Pero por qué se han ido decepcionados? Se han ido decepcionados porque han esperado, ¿verdad?, de nosotros mismos, de los que tiene sentado al lado, del que lo conoce, del que conoce su necesidad. Porque es más fácil esperar, porque pensamos que es más fácil esperar del hermano, que el hermano va a ver nuestra necesidad y nos la va a suplir más rápido que Dios. Y a veces no es así. Entonces nos seguimos decepcionando y nos sentimos tristes y decimos, no, hombre, en esa iglesia uno cree que son cristianos, que son hermanos, pero no. Me han visto pasar necesidad, han visto que tengo este problema, han visto que me pasa esto y nadie. Estuve enfermo y nadie me vino a visitar. Al pastor le pasó. El pastor estuvo enfermo y nadie lo fue a visitar. Y me imagino que él se entristeció en algún momento. Claro, todavía no tenía esta iglesia. Dios todavía no lo había enviado a fundar esta iglesia. Pero se entristeció, lo dijo muchas veces. ¿Por qué? Porque él como ser humano en algún momento esperó de sus ovejas. Pero me imagino que le pasó muchas veces como a Job. De pronto se decepcionó, se entristeció, pero al final, en su crecimiento espiritual, o esto le ayudó a crecer espiritualmente, y empezó a esperar de Dios. Y Dios hizo por él, al igual que hace por ti, que hace por mí. Siempre hace. Siempre vas a ver la respuesta de Dios. Y aunque no la veas en el momento, y aunque no veas la respuesta que tú esperas, mira, pueden pasar días, pueden pasar meses, pueden pasar años, pero siempre vas a decir, gracias Dios, porque no me diste aquello que te pedía y ya hoy en día me has hecho saber que no era para mi bendición, que no era para mi bien, que me diste algo mejor, que me diste mucho más de lo que yo pedía, de lo que yo esperaba, de lo que yo anhelaba. Porque ¿quién más que Dios para conocer lo que realmente tú deseas en tu corazón? A veces a mí me pasa mucho, a mí a veces me dice, ¿qué quieres que te regale? O ¿cuál es el deseo de tu corazón? Y empiezo a darle vueltas a la cabeza, ¿qué será lo que yo deseo? No sé, la verdad. No sé. A veces ni nosotros mismos sabemos qué es lo que nuestro corazón desea. A veces no sabemos. A veces no sabemos. Tenemos que pensar y a veces empezamos a escribir. A veces muchas veces no le di la carta de diciembre al pastor porque cuando yo me ponía a pensar, ¿qué quiero yo que Dios quite de mi vida? A muchas cosas, muchas. Que me ha costado todavía que el Señor, o sea, ¿me ha costado o no? El Señor, para Dios nada es difícil, pero si nosotros no disponemos en nuestro corazón, si no le damos permiso para que Él haga, para que Él quite, para que Él transforme, Él no va a hacerlo. Entonces hay cosas que, bueno, pues que nos cuesta. Me imagino que me cuesta a mí, le costará a usted, o me costará a mí más que a usted, qué sé yo. Pero Él es el que hace, Él es el que transforma. Él es el que puede. Él es el que conoce el deseo de tu corazón más que tú mismo, más que yo misma. Porque, como les decía, muchas veces, ¿qué quieres que
que Dios quite de tu vida? Bueno, todo lo que estorba, pastor. ¿Y qué quieres que te dé? Todo lo que falta, pastor. Todo, porque si yo me ponía a ver qué será lo que yo deseo, qué será, nunca tuve la seguridad de saber qué será lo que realmente deseo, qué es lo que mi corazón anhela. Pero yo pienso, por lo menos a mí, que Dios me ha dado y que Dios me ha complacido y que Dios me ha dado de acuerdo al deseo de mi corazón, que Él conoce aún más que yo. Pues bueno, yo espero que esta palabra haya sido de bendición. A lo mejor esta predicación fue más para mí que para usted, pero igualmente espero que me haga crecer a mí, que lo haga crecer a usted y que aprendamos cada día, que le pidamos al Señor que aprendamos, que nos enseñe a esperar en Él, que nos enseñe a no esperar tanto del ser humano, a no defraudarnos del ser humano, a no guardar resentimiento en nuestro corazón por el ser humano. Cuando creemos que podían darnos y no nos dieron, cuando pensamos que podían haber hecho por nosotros y no hicieron, porque no es culpa de nosotros, no es culpa de ellos, no es culpa de su hermano, no es culpa de su esposo. A lo mejor es culpa de nosotros mismos, que no hemos aprendido a pedirle a Dios lo que queremos y no hemos aprendido a esperar en Él. No hemos aprendido a reconocer que Él es el Dios grande, el que todo lo puede, el que todo lo hace, el que todo lo sabe de ti, el que sabe lo que estorba y sabe lo que falta, y Él va a hacer por ti, porque su propósito, si cada uno de nosotros estamos aquí, es porque Dios tiene un propósito con nosotros. Dejemos pues que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas.